Hola Acuario, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de abril de 2022. El horóscopo, el pronóstico para las personas del signo Acuario en el mes de abril de 2022. Bien, primer pronóstico para Acuario. Acuario, hay una persona del signo Virgo que de alguna manera te da la espalda. Y si vos, Acuario, pretendías a futuro llegar a una determinada situación o conseguir algo a futuro, el que te dé la espalda a esta persona del signo Virgo te genera un obstáculo. Puede ser una persona Virgo o nos habla el ermitaño invertido de un enemigo secreto. Si vos notás que hay una persona que te da la espalda, puede ser a nivel laboral, y que eso no te permite concretar un determinado objetivo a futuro, es porque esta persona, aunque no te lo diga, puede que te considere su enemigo. Bien, acá aparece una persona del signo Libra o nos habla también de una ley o de una norma o de un reglamento. Hay una persona del signo Libra, una ley, una norma, un reglamento que de vuelta te genera un obstáculo. Fíjate, el error, la impaciencia, el obstáculo. Es una persona del signo Libra o hay una norma, una ley o un reglamento en abril que te complica bastante la vida. Bueno, estoy grabando yo. Bien, Acuario. Mira, a nivel económico querés resolver una situación económica desfavorable, pero vas a tener que tener mucho, pero mucho cuidado. Esto nos habla de evitar placeres, de no distraerte, porque está muy aspectado que o no lo resuelvas esta situación económica, la pérdida, o que te estafen, o que te engañen. Eh, la clave es el 4 de copas. Si querés resolver una cuestión económica, es como que te vas a evitar placeres. Te vas a tener que concentrar totalmente en eso y evitar cualquier distracción para no meter la pata o para que no te roben, o para que no te estafen.
En abril, también Acuario, vas a estar rechazando el ir a una fiesta, el ir a una celebración, el ir a una reunión, ya sea con amigos, con familiares, con lo que sea, porque considerás, a esta gente la considerás falsa, como que no aportan absolutamente nada a tu vida. ¿Mm? Bien, Acuario, en abril hay una situación de salud bastante desfavorable, pero es como que estás tranquilo porque pensás que esto se va a solucionar. Fíjate que la carta de el 4 de espadas nos habla de obstinación. A ver, eh, hay como un, ¿cómo decirlo? Como un optimismo patológico, como un optimismo que no se fundamenta en la realidad. ¿M? Entonces, si tenés algún problema de enfermedad, no estés tan tranquilo como que esto se resuelve como por arte de magia, la obstinación. No, vas a tener que ir al médico. ¿M? Bien, fíjate, enfermedad de enfermedad. ¿M? En especial mujer, acuario, enfermedad de enfermedad, el enemigo oculto. Mujer acuario, tenés que ir al médico en abril. Si tenés algún síntoma al menos. Acuario, en abril busca la independencia económica, busca trabajar por su cuenta. Hay una situación de estancamiento, obstinación, sí, es como que puede que le vaya mal económicamente y como que diga, yo, que, yo necesito trabajar solo, no, sin depender de nadie, necesito trabajar por mi propia cuenta, sin tener jefes ni empleados. ¿M? Incluso puede estar tramitando en algún tipo de institución algún permiso, algo, y medio como que ahí se le está complicando el adquirir ese permiso, ese trámite burocrático. Bueno, esto es lo que te había salido, en especial la mujer acuario con el tema de la enfermedad, lo oculto. Bien, mujer acuario, si tenés algún síntoma, en abril anda al médico, por favor. Un síntoma de algo. Bien, también en abril es como que Acuario, fíjate, la oscuridad resuelve, como que resuelve un secreto, resuelve algo que estaba oculto, ¿eh? La tranquilidad y como que resuelve algo que estaba así, medio oculto, medio en las tinieblas, una situación, y como que eso le brinda cierta tranquilidad a futuro. Algunas personas del signo Acuario en abril es como que están optando por la soledad, por, a ver, por la soledad en torno de pareja, como que no quieren involucrarse en relaciones sentimentales, ¿m? Como que dicen, bueno, a futuro mejor no me involucro en relaciones sentimentales, así estoy más contento, así estoy más contenta, me libero de toda clase de problemas.
Bien, de vuelta se vuelve a repetir la idea de dificultades, de problemas. Bueno, este es el tema de la enfermedad, también virus, de situación de pérdida, de robo, de estafa, que bloquean a Acuario. El bloqueo, la preocupación, el error, el deshonor. Acuario, podés estar cometiendo un error y es, fíjate la independencia, podés estar cometiendo un error el no escuchar a una determinada persona, el no escuchar por orgullo a una determinada persona, la acción individual. Esta persona te está diciendo lo correcto o está actuando de manera correcta o de manera equilibrada con vos. Eh, no te está diciendo cualquier tontería, en especial si es Libra, no te está diciendo cualquier tontería, te está diciendo algo correcto, algo que te va a servir, pero vos como que por orgullo descartás a esta persona. A ver. Bueno, de vuelta, puede haber una fiesta, una reunión, en la que tú, Acuario, casi que estás obligado a ir. ¿Mm? Se te termina un poco la paciencia, no tenés mucha paciencia, no tenés muchas ganas de ir a esta fiesta, a esta celebración. Es como que decís, bueno, si tengo que ir, me pongo en un rincón, me aíslo y que no me joda nadie y estoy un rato y me voy. ¿Mm? Bien. Algunas personas del signo Acuario se van a estar separando. ¿Mm? Como que dicen, eh, ya no aguanto más esta relación, yo a esta persona no lo quiero, la relación totalmente está estancada, me separo. La carta de la reina de espadas. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.